Colombia cada vez está más cerca de consumar la paz. Estamos en medio de esta cumbre guerrillera, que es exactamente lo que se busca con este foro. Vamos a revisar parte de la intención principal de este encuentro entre los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia. Sumar a todas las partes y consumar el sí para que reine la paz es uno de los objetivos principales de la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, que se celebrará entre el 17 y el 23 de septiembre en los Llanos del Yari, una zona remota del sur de Colombia. El encuentro es necesario para que los integrantes del grupo guerrillero unifiquen sus voces y de esa forma ratifiquen el acuerdo destinado a acabar con medio siglo de conflicto armado. Para el máximo líder de las FARC, alias Timochenko, la conferencia es de gran relevancia. Asegura que avanzarán en la búsqueda de los objetivos que se ha planteado. En base a ello, los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia empezaron a llegar al país para decir presente al encuentro que definirá el rumbo de las FARC, que según el acuerdo alcanzado dejará las armas para convertirse en un movimiento político legal. Vamos a analizar de inmediato esta situación, esta cumbre guerrillera. Lo vamos a hacer con Carlos Aznares, lo saludamos, destacado analista político argentino. Estamos haciendo, Carlos, seguimiento minucioso estos días previos a la firma de la paz. Vamos a iniciar por el desarrollo de esta cumbre guerrillera. ¿Cómo vislumbras lo que se viene para la FARC ahora en esos principios como partido político? Bueno, para la FARC se viene un momento importante donde van a tener que apelar a toda su creatividad porque, como dijo en algún momento uno de los comandantes de la FARC, la etapa de la guerra es dura, pero la etapa de la paz hay que construirla todos los días. Y en ese sentido, la construcción que se va a dar en la FARC como movimiento político parte de un hecho que va a jugar en el territorio del enemigo. O sea, la partidocracia burguesa, las democracias de este tipo que vive generalmente toda América Latina, pero Colombia es uno de los ejemplos, va a recibir a un movimiento que viene de la insurgencia, que viene de la lucha armada, que viene de perder en el campo de batalla a muchos compañeros y compañeras, y se van a tener que adaptar a construirse como partido político o como movimiento político. Tienen un hándicap, que tienen el consenso y el apoyo de los movimientos populares que se han ido agrupando a su alrededor en todo este tiempo. Pero van a sufrir seguramente un montón de zancadillas, un montón de palos en la rueda para que como movimiento político no puedan crecer o queden deslegitimados. Y en ese sentido creo que la madurez que ha adquirido la insurgencia en medio siglo de lucha y la fuerza que tienen sus dirigentes y los guerrilleros que hasta ahora han estado peleando codo a codo por las reivindicaciones de una Colombia nueva, yo creo que van a servir para superar estos inconvenientes. Pero es un momento difícil, porque de un lado hay un movimiento que se desarma y del otro lado hay un movimiento y un sistema que sigue armado y que va a tratar de derrotarlo en la paz, lo que no pudo producir en la guerra. Lógicamente, Carlos, hay diferencias claras en torno a las 9 cumbres anteriores, empezando por la difusión del evento, por el contexto que lo rodea. Antes eran clandestinas, vale decir. Desde afuera, ¿qué podemos tomar de las experiencias anteriores y qué debemos absorber, digamos, ahora en un clima de paz, que no debe circunscribirse únicamente a Colombia, sino que debe extenderse incluso por toda la región? ¿Qué crees tú? Sí, Carlos, te escuchamos. Bueno, esta 10ª conferencia es muy distinta a las 9 anteriores. Las 9 anteriores se dieron en un marco de clandestinidad, de lucha armada, de enfrentamiento contra el imperialismo, que fue el que diagramó en conjunto con los gobiernos, los respectivos gobiernos colombianos, los planes, como el Plan Colombia, el Plan Patriota, todos planes para, con la excusa de terminar con el narcotráfico, tratar de terminar con la insurgencia. Esta 10ª conferencia tiene, como tú decías, la visibilidad, la posibilidad de expresar el pensamiento a los cientos de periodistas que se van a nuclear seguramente
alrededor de esta conferencia para esperar los resultados, y también tiene la perspectiva de que esta paz que empieza a construirse de a poquito ahora sirva para alimentar la paz en la región. Estamos en un momento difícil en la región, con Venezuela enfrente, Colombia hostilizando permanentemente a los movimientos populares, Colombia, el gobierno colombiano, que no ha cambiado demasiado de los anteriores. Por supuesto que Santos no es Uribe Vélez, pero de todas maneras hay una ideología neoliberal, capitalista y proimperialista que ambos comparten. Y en ese sentido las FARC van a tener que desarrollar toda una estrategia para generar, primero atraer a más y más seguidores para ese partido o movimiento que hay que construir. Y por otro lado, también combatir en la calle por todas las reivindicaciones que el gobierno colombiano le debe al movimiento popular y a los campesinos y obreros colombianos. Carlos, vamos a seguir contigo. Aquí hay un punto que no queremos dejar pasar y es la reparamilitarización del país. Hay mucha preocupación también sobre esto. Tenemos a nuestro compañero Vladimir Carrillo desde Bogotá, justo para contarnos sobre este fenómeno de la reparamilitarización. Hay muchas denuncias. Vladimir, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Malayira, hoy en Colombia es noticia el fenómeno de la reparamilitarización del país. Diversas organizaciones han denunciado cómo se han incrementado los asesinatos durante los últimos días de líderes sociales en varias regiones del país. Mire, Malayira, de acuerdo al programa Somos Defensores, en lo que va de 2016, 51 líderes sociales han sido asesinados, pero le doy otra cifra todavía más alarmante. Desde el pasado 24 de agosto, cuando se anunció la firma de los acuerdos de La Habana hasta hoy, han sido asesinados 13 líderes sociales en regiones del Cauca y la costa atlántica en Colombia. Hoy, en horas de la mañana, el ministro de Defensa y el ministro del Interior estuvieron reunidos para anunciar las medidas que se deben tomar para garantizarle la vida a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Otros van más allá y dicen que el recrudecimiento de estos asesinatos y amenazas en contra de los líderes sociales se debe a la inminente firma de ese acuerdo final de los diálogos de paz. Otros sectores le han manifestado al gobierno que tiene que poner cuanto antes acciones que prevengan el asesinato de estos líderes. De lo contrario, la paz se verá en peligro. Esto es lo que podemos decir desde acá en lo que tiene que ver con la reparamilitarización del país aquí en Colombia. Que hoy es noticia, Vladimir. Agradecemos este contacto desde Bogotá. Reparamilitarización en tiempos de paz. Así define la FARC a los hechos violentos registrados contra miembros del grupo. A través de un comunicado, la guerrilla informó que durante las últimas semanas miembros del grupo han sido víctimas de atentados. Ellos aseguran que los grupos que han emprendido actos violentos se están aprovechando del cese al fuego bilateral, con la complicidad abierta de las fuerzas militares, y a esto se suma además denuncias por amenazas a militantes de la izquierda y defensores de los derechos humanos. Las FARC han reiterado una vez más que la finalidad del bloque es avanzar con certeza en la edificación de la paz para Colombia, por lo que creen firmemente en el exitoso desarrollo de la mesa de conversaciones y en la posibilidad cierta de un acuerdo final. Sabemos, Carlos Aznares, destacado analista político internacional que se encuentra con nosotros desde Argentina, que tienes una profunda preocupación como periodista popular, como analista, y es esa seguidilla de asesinatos de líderes sociales en Colombia. Se habla de reparamilitarización, Carlos, en este país en tiempos de paz. ¿Cómo lo ves? Bueno, esta es la parte más grave de este proceso que ahora comienza. Es una de las partes más graves, porque, vuelvo a decir, las FARC van a dejar las armas,
pero del otro lado hay un ejército de 700.000 hombres y hay decenas de miles de paramilitares, alimentados muchos de ellos por la burguesía colombiana, por el uribismo, que tiene fuerza todavía, y también por sectores del ejército que están produciendo hechos de sangre contra los militantes de los movimientos populares. Los últimos asesinatos que ha habido de dirigentes, líderes y lideresas populares están marcando una luz roja en todo esto. El asesinato de Cecilia Coicue, una de las mujeres que había ofrecido su tierra para que se concentre en la FARC en estos puntos de normalización que comenzarán ahora, es un claro mensaje mafioso del paramilitarismo. Pero también ha habido ataques del ejército contra dirigentes populares. Está el asesinato de Álvaro Pinzón por el regimiento de Nueva Granada. Esto ahora, en estos días, y desde que se anunció la firma del acuerdo hasta el momento que estamos hablando, ya hay 14 muertos, y en todo este año ha habido 35 muertos, y se siguen produciendo amenazas por parte del paramilitarismo. Yo creo que esto es un punto en que la FARC van a tener que ser muy duros, exigir mucho a sus contendientes, en este caso del gobierno con el que firma la paz, para que den señales claras de que hay que acabar con el crimen del paramilitarismo. Y que no hay que esconder la tierra debajo de la alfombra, ni mirar a un costado. El gobierno es responsable de que el paramilitarismo siga. Y si hay hechos de sangre como los que están ocurriendo, el único responsable se llama Juan Manuel Santos, porque es el que lleva adelante la cabeza de este gobierno y no puede decir que pasa esas cosas en su territorio sin que él se entere. Tú que tienes además la experiencia en la articulación y en la cobertura del blindaje de los movimientos sociales frente a acciones en su contra, ¿qué crees, Carlos, deben hacer en este momento los campesinos? Esos que son tan vulnerables, esos que han advertido sobre la posibilidad de ser atacados con mayor fuerza. Bueno, no hay fórmulas para esto, pero se me ocurren las fórmulas tradicionales frente a estos hechos. Primero, la unidad del campo popular, una unidad sin fisuras frente a una decisión de respaldar la paz. No solamente respaldarla en un plebiscito, no solamente respaldarla en una firma, sino que hay que construirla y también hay que autodefenderse de los que van a intentar torpedear esta paz todos los días. No podemos ser ilusos frente al momento que se vive. Y yo estoy seguro que los militantes populares y también los militantes de la insurgencia saben esto, porque hay experiencias en el resto de América Latina de acuerdos de paz que después terminaron en baños de sangre, o el mismo caso de Colombia con la Unión Patriótica, que le costó 5.000 o 6.000 militantes populares a la gente que rodeaba la FARC. Entonces me parece que el movimiento campesino, el movimiento obrero, tienen que unirse y defenderse en la calle con las movilizaciones, exigiendo siempre sus reivindicaciones, y si se les cierra la puerta, seguir golpeando esas puertas, porque ahora empieza un tránsito distinto. Ya no hay excusas, ya no va a haber armas de un lado, va a haber solamente armas del otro lado, y no se puede seguir matando al pueblo como se lo está matando hasta ahora, en todo este medio siglo de lucha en Colombia. Gracias, Carlos. Carlos Aznares, analista político internacional, periodista popular, nos acompaña desde Argentina, hablando sobre Colombia, la paz para Colombia, la paz para la región, la reparamilitarización, la preocupación que se cierne en torno a este fenómeno. Además, antes hablábamos de la Cumbre Nacional Guerrillera. Tenemos desde nuestro portal también el significado de esta Conferencia Nacional de Guerrilleros en Colombia. El Estado Mayor Central de las FARC define este espacio justamente como la máxima instancia de las FARC. Las conclusiones se generan bajo el principio del centralismo democrático que rigen su actividad política y militar, ahora definido bajo otro concepto, ahora definido desde esa perspectiva de la paz como futuro partido político. Durante la conferencia, el Estado Mayor Central del Cuerpo Insurgente define las políticas que seguirá esta organización para alcanzar los objetivos planteados en un plazo determinado.
La primera conferencia nacional, la recordamos acá en este especial informativo, en 1965. La organización naciente recibió el bloque o el nombre de Bloque Sur por estar situada al sur del departamento de Tolima. Ahora llega a su edición número 10, pero en clave de paz. Así cerramos nuestros 3 temas: Venezuela, Argentina, Colombia. Hoy es noticia. Será hasta mañana.